Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Hoy os vamos a enseñar qué es lo que hay que visitar en El Cairo. Teníamos unos días libres y nos embarcamos en una nueva aventura. Aeropuertos, tiempos de espera, aviones y mis rodillas apretadas como en casi todos los viajes. Tras unas largas horas de avión y una escala, sin darnos cuenta estamos en pleno centro del Cairo, la capital de Egipto, la 11ª urbe más poblada del mundo con 16 millones de habitantes. Hay varias maneras de disfrutar de esta ciudad, una de ellas es a través del paladar. La cocina egipcia es muy variada, debido a la situación del país en el mapa. Es uno de los puentes entre Europa y África, y esto hace que su cocina sea una mezcla de la mediterránea y la africana, teniendo en cuenta que sus costumbres gastronómicas se ven regidas por las leyes que marca el Islam. El cordero es muy importante, así como el pescado y el marisco proveniente de Alejandría. También son muy comunes las legumbres y el uso de aceite de oliva. El pan lo hacen con distintos tipos de harina, y está buenísimo. Los egipcios son muy de fumar shisha y acompañarla de un buen té de menta. Hay que hacer una especial mención a los postres, pues si eres una persona golosa, sus tartas de frutos secos, hojaldre y miel serán tu perdición. ¿Sabéis lo que pone? ¡Que os suscribáis! Cuando escuchas Egipto te vienen a la cabeza las pirámides, los faraones, las momias. Bien, pues hay una forma de viajar al pasado y rodearte de toda esa historia, yendo al Museo Egipcio. Sin lugar a dudas, es todo un lujo perderse en ese cúmulo de pasillos llenos de objetos de una civilización pasada. Es una manera perfecta de ver y entender la huella que dejaron los antiguos egipcios en este mundo. Si eres un apasionado de la historia y el arte egipcio, no te vas a querer ir de este museo. Pero no te preocupes, pues su colección es tan extensa que te llevará al menos medio día a visitarlo. Si paras atención a todo lo que ves, saldrás del museo con un máster en egiptología. Y el tiempo pasa y surgen nuevas creencias y nuevas religiones, y de las pirámides y los templos pasamos a las mezquitas y las iglesias. Empezamos por la visita al barrio copto, de aquellos que siguen la religión cristiana ortodoxa. Es una visita que no requiere mucho tiempo, pero merece la pena dar un paseo por sus estrechas callejuelas y visitar sus iglesias. En Egipto, y concretamente en El Cairo, la religión más practicada es el Islam. Tras la invasión árabe, la cultura egipcia se fue diluyendo en la árabe. La principal atracción de influencia árabe es su arquitectura. Podréis ver un sinfín de mezquitas con sus minaretes por encima de todos los edificios. Estas construcciones son realmente bellas y sin lugar a dudas deberíais visitar el interior de algunas para aprender más sobre la historia de este país. Jan el-Jalili es el mercado más famoso de Egipto y de todo Oriente Medio. Se encuentra en una zona amurallada en pleno centro de El Cairo. Aquí puedes encontrar especias, joyas, artesanía, instrumentos musicales, ropa, comida, teterías, un sinfín de puestos en los que regatear es una obligación. Si os queréis empapar de su cultura más de cerca, perderos por los callejones de sus bazares. Tomad té en el concurrido Café de los Espejos y observad la vidilla de las terrazas al caer la noche. Lo más espectacular, en nuestra opinión, son las grandes estructuras de civilizaciones pasadas, las pirámides.
y desvelar los misterios que hay en ellas es una gran experiencia. Y si os quedáis con más ganas de aprender sobre la historia de Egipto, desde El Cairo podéis escaparos a Alejandría, llamada así por el paso de Alejandro Magno. Allí podéis disfrutar de los muchos puntos de interés de esta ciudad costera, entre ellos la Lonja del Pescado, su ciudadela, el paseo marítimo y la importante biblioteca de Alejandría. Bueno, pues estamos en la estación de El Cairo, la estación de tren, y toca despedirse. Sí, esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy de qué visitar en El Cairo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Del cual no podemos deciros nada más porque sería spoiler. Adiós. Adiós. Suscríbete y dale al like, que no lo hemos dicho. Venga.